Muy bien, vamos a continuar con esta segunda parte sobre lo que es la simbología de la Navidad y vamos a remitirnos exclusivamente en este momento a los tres regalos que entregan al niño Dios, a Jesús, el Cristo recién nacido, precisamente los tres Reyes Magos. El primero de los regalos decíamos que es el oro. Recordemos que como metal no solamente representa la riqueza, material, sino inclusive hay una conexión muy interesante porque para varias culturas, por ejemplo los mayas, los egipcios, etcétera, representaba la carne de los dioses. Ellos afirmaban que los dioses, su carne o su cuerpo estaba moldeado de oro. Ya lo mencionamos. De hecho, a nivel alquímico, a nivel esotérico, la constitución atómica de esos cuerpos existenciales superiores del ser es de oro. Parece pues interesante o muy raro o ilógico que alguien pueda aportar oro, pero recuerden que inclusive en los estudios de laboratorio que se han hecho a la entidad del semen, se ha encontrado vestigios de oro atómico. Es muy interesante todo esto porque recuerden que prácticamente todos los metales que existen sobre la faz de la Tierra prácticamente están contenidos de manera atómica en nuestro organismo, de manera inclusive hasta molecular. Bueno, lo que implica pues que precisamente esas estructuras divinas o espirituales pues están revestidas de oro, o se tienen que revestir con oro. Eso es lo que representa los cuerpos áuricos, los cuerpos de oro del hombre solar. El incienso, en este caso, ya lo hemos comentado, es una resina que concretamente abre las puertas del mundo astral. La atmósfera astral la prepara para que precisamente una persona pueda entrar en un estado de éxtasis místico, en un estado de trance espiritual y pueda tener esta conexión, por ejemplo, a través de una oración, a través de una meditación, etcétera. Y la mirra justamente es también una resina que se utiliza precisamente para el ritual funerario. Los rituales funerarios no se utiliza incienso, se usa mirra. Bueno, obviamente representa la trascendencia de eso que es la muerte, ¿no? No solamente de una muerte física, sino de esa muerte mística, muerte psicológica que tenemos que lograr. Y bueno, hablando de la muerte psicológica, viene esta representación cruel, ¿no? En la cual, según esta referencia bíblica, Herodes manda asesinar a todos los niños pequeñitos que obviamente estaban haciendo en ese momento, porque ya los profetas, justamente los reyes magos, le habían anunciado a este rey Herodes de que pues en cualquiera de estos niños iba a venir el rey Salvador, ¿no? Entonces este rey de forma envidiosa dice, no, sabes que pues antes de que nazca mi competencia, mata a todos los niños, porque pues no puedo permitirme que venga alguien a reemplazarme. Esto tiene su simbología justamente en ese trabajo psicológico que tenemos que realizar sobre elementos psicológicos que aparentemente no son muy dañinos o no son muy malos, ¿no? Defectos que todos poseemos en la personalidad, pero que le estorban al Cristo, ¿no? O sea, esto tiene su simbología dentro del trabajo interior o trabajo psicológico en la eliminación o extirpación de determinadas facetas psicológicas de la personalidad que obviamente nos tornan, podríamos decir, en sujetos no aptos para lograr ese salto espiritual que tiene que ver pues precisamente con la encarnación del Cristo, o la incorporación de esa energía en nuestro propio interior. Por ejemplo, algunos de esos hábitos, por ejemplo, que podríamos mencionar, estaría el de la pereza, ¿no? Uno dice, ay, pues yo soy perezoso, pero pues a nadie le hago daño con mi pereza. Claro que sí, porque hay que recordar que la pereza, está dicho de forma popular, es la madre de todos los vicios, el ocio. Entonces, bueno, hay personas que, por ejemplo, pues son apáticas, ¿no? Espiritualmente hablando. Eh, no les gusta meditar, no les gusta orar, no les gusta pedirle a Dios, no les gusta trabajar sobre su interior.
Entonces, pues bueno, tiene que ver pues con algunos de esos aspectos u hábitos, ¿no? Que lamentablemente están muy enraizados en nuestra personalidad y que nos impiden, obviamente, darle el paso a la luz. Bueno, básicamente lo que acabamos de decir, ¿no? Tiene que ver, tiene que conectarse también muchísimo con este otro proceso en la cual esta mujer, ¿no? Salomé le pide a Herodes, perdón, la cabeza de Juan, ¿no? Más adelante, este personaje le entrega la cabeza de Juan el Bautista a Salomé, ¿no? Que obviamente este personaje, este rey, pues sucumbió ante la belleza maligna de esta mujer, que obviamente pues lo sedujo con sus encantos, ¿no? Pero bueno, en pocas palabras, esta simbología tiene que ver con lo que se conoce como la muerte mística o muerte de tipo psicológica. Esa muerte que obviamente va extirpando, va eliminando cada uno de los defectos psicológicos que constituyen esas facetas del yo, del ego. Bueno, esto ya lo mencionábamos también, ¿no? La llamada huida a Egipto, en donde, bueno, justamente en este proceso, no de forma coincidente, no de forma casual, ¿no? Una vez que Herodes manda asesinar, matar a los niños, la pareja, la familia sagrada, huyen a Egipto, pero Egipto obviamente recuerden que fue la cuna del conocimiento. En ese tiempo, en esa época, eran llamados a Egipto todos los que anhelaban la iniciación y tenían que tocar las puertas de los templos, ¿no? Para ser aceptados. Recordemos la grandiosa Heliópolis, en donde justamente allí en esos templos de misterios eran recibidos los estudiantes, ¿no? Que anhelantes del conocimiento aspiraban obviamente a la vida superior. Y ahí eran preparados, ¿no? En los diversos templos, en Abidos, en Luxor, en Memphis, en las diversas pirámides, en Keops, en Saqqara, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente el Maestro Jesús se dice que fue estudiante de Heliópolis y que pasó una buena parte de su vida formándose en los misterios sagrados eh, del antiguo Egipto. Bueno, aquí vemos precisamente a Jesús cuando a los 12 años ya predicaba en el templo y obviamente generaba el asombro de los ancianos, pues como obviamente él pues ya parlaba en ese verbo divino, en ese verbo de oro, en ese verbo sagrado, todo el conocimiento que pues advenía hacia él, gracias obviamente al Padre. Uno diría, bueno, ¿y cómo es posible que un niño tenga tanta sabiduría? ¿No? Pues es que recordemos que el Maestro Jesús venía de una preparación previa, existencias anteriores previas, preparándose espiritualmente para lograr este propósito en esa vida, en esa existencia. Recordemos que entre las figuras previas, que incluso figuran en la propia Biblia, como parte de ese proceso de reencarnación del Maestro Jesús, encontramos al propio José, ¿no? Y el paralelo, la similitud en las enseñanzas, en los simbolismos, etcétera, no es casualidad, ¿no? Recuerden que Josué tenía 12 hermanos, ¿no? Que nos hacen recordar a los 12 discípulos, cómo de alguna forma fue traicionado por uno de sus hermanos. En fin, una simbología que vemos muy, muy similar. También se dice que en esos años perdidos de Jesús está esta historia, ¿no? Del recorrido que hizo el Maestro Jesús a través de obviamente este peregrinaje espiritual, ¿no? Que empezó precisamente en Egipto, cuando sus padres se alojaron en Egipto y cuando obviamente pues hace ese recorrido donde ya no se sabe, ¿no? No se sabe exactamente dónde estuvo el Maestro Jesús. En los anales históricos de la verdad, ¿no? Podemos decir que realmente el Maestro Jesús viajó a países como Persia, como la India y por supuesto el Tíbet. En el propio Tíbet pues hay un manuscrito que lo cita y le llama por su nombre como Isa. Dice, bueno, en estas tradiciones que Jesús viajó hacia esos territorios, donde es Irak, Irán, Afganistán, Pakistán,
Y bueno, concretamente se detuvo en la India y en el Tíbet, ¿no? Donde obviamente pues recorrió, conoció todas estas enseñanzas del Buda, todas estas enseñanzas de diversas tradiciones místicas y esotéricas. Y esto pues incluso el explorador ruso Nicolás Notovich en 1887, como huésped del monasterio de Emis en Ladakh, al norte de la India, pues bueno, encontró justamente estos textos en esta biblioteca del monasterio. Pues bueno, encontró justamente la mención a la vida de Isa, ¿no? Como uno de los mejores hijos de los hombres, ¿no? Se puede decir que, bueno, ellos le tenían un gran reconocimiento, los orientales en su momento, en su tiempo, y obviamente pues también toda esta tradición se perdió, lamentablemente. Recordemos que el fundamento de las enseñanzas del Cristo que encontramos en el nuevo Evangelio, los 4 evangelios, los evangelios canónicos, y obviamente también tendríamos que mencionar a los evangelios llamados apócrifos, como es el llamado Evangelio de Felipe. Figura como tema central justamente el nacimiento segundo. Nacimiento segundo que a palabra concreta y exacta del Maestro Jesús, dice: uno es el nacimiento de la carne y otro es el nacimiento del Espíritu. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, más lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice: no te maravilles, ¿no? Cuando estas palabras se las mencionaba a Nicodemus, cuando precisamente Nicodemus le preguntaba al Maestro Jesús: Maestro, ¿y cómo es posible que uno pueda entrar al reino de los cielos? Y el Maestro Jesús le respondía: pues para entrar al reino de los cielos es importante que nazcas por segunda vez. Y Nicodemo, asombrado, Maestro Nicodemos, el rabino Nicodemo, le preguntaba: bueno, ¿cómo es que un hombre viejo puede volver a entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer por segunda vez? Y le decía: bueno, es que si hablándote de cosas terrenales no me comprendéis, ¿cómo te podría hablar de las cosas celestiales? Es claro que le estaba hablando en cábala, le estaba hablando en simbología. Y bueno, pues obviamente esto tiene mucho que ver también con el misterio del Viernes Santo. El Viernes Santo, recordemos que forma una de las partes fundamentales de lo que es la pasión del Cristo, cuando precisamente antes de ser crucificado, se le dice que es el misterio del Viernes Santo porque es el misterio del amor. El misterio trascendental del amor es cuando un hombre y una mujer, como dos partes separadas del amanecer de los tiempos, se vuelven a encontrar. El misterio de las almas gemelas no es otra cosa más que cuando dos almas separadas por la distancia, por el tiempo, por las eternidades, se vuelven a encontrar. Y vuelven a encontrarse con un propósito superior, que es el enlace del amor trascendental para encontrar su propio objetivo de vida. El objetivo de la vida, recordemos entonces, que no es únicamente el aspecto vocacional, es más allá de eso, es encontrarnos a nosotros mismos como parte de esa multitud, ¿no?, de chispas divinales que fueron arrojadas en algún punto para encontrar su redención. Y volvemos a encontrarnos otra vez para lograr ese misterio en el cual la chispa se convierta en sol. Y bueno, viene el proceso, ya comentábamos, ¿no? Todo inicia con el bautismo, ¿sí? En este caso, pues el Maestro Jesús, ya siendo un hombre, ya habiendo hecho su recorrido, habiendo logrado su aprendizaje, habiendo logrado su preparación, de manera simbólica es presentado ante Juan el Bautista, para que lo bautice, ¿no? Y este bautizo por el agua, dice, no solamente es un bautizo de agua, es un bautizo también de fuego. Obviamente, pues es el trabajo con el agua y con el fuego, simbología de los elementos que forma parte medular de la ciencia alquimista, la cual enseña a transmutar el agua sexual, las energías sexuales, hasta que se convierten en fuego vivo. Y ese fuego vivo es el que permite el bautizo. Se dice entonces que es cuando precisamente esa energía de tipo espiritual, esa energía llamada en Oriente como Kundalini, va ascendiendo. Entonces ahí es el misterio del bautizo. Por eso el agua y el fuego siempre están presentes en los bautizos. Y se dice que entonces aparece el Espíritu Santo. Porque ciertamente el tercer logos, que es el Espíritu Santo, que se le representa como una alba paloma, una paloma de albo plumaje, representa precisamente la energía más sagrada, que es la energía de tipo sexual,
¿sí? Aunque para muchas personas inclusive esto puede ser una profanación, ¿no? Hacia lo sagrado, pues no hay más sagrado, no hay elemento más sagrado que que el aspecto sexual. Aunque obviamente para muchas personas el aspecto sexual pues tiende a convertirse en algo morboso, en algo turbio, en algo sucio. Nada que ver, ¿no? Realmente el agua y el fuego representan los dos elementos alquimistas, los dos protagonistas de este cambio y de esta transformación. Solamente podemos transformarnos a partir del agua y del fuego. Y son dos purificadores. De hecho, si pensamos un poquito en la naturaleza del agua y su uso práctico, pues no solamente nos sirve para limpiarnos, ¿no? Para purificarnos de bacterias, de virus, de suciedad, que obviamente tenemos en el exterior de nuestro cuerpo, sino que también nos sirve para, obviamente, desde un aspecto interno, también purificarnos. Y esas aguas de las cuales estamos hablando son las aguas sexuales. Recordemos que parte de la naturaleza sexual es agua, acuática, es decir, es elemento agua. Y por otra parte tenemos el elemento foático, el fuego que da la vida. El fuego también recordemos que es un elemento purificador. Y todas las referencias que encontramos entonces en la Biblia pues tienen que ver con con estas dos ciencias, ¿no? Con la ciencia de la cábala y con la ciencia de la alquimia. Y bueno, ahí tenemos las llamadas bodas de Canaán. ¿Sí? Las bodas de Canaán, para algunos estudiosos, incluso las propias bodas de Canaán son las propias bodas del Cristo, con María Magdalena. Es otra de las verdades que nos ocultó la Iglesia Católica por muchos siglos. Verdades que obviamente pues no deformadas o malinterpretadas adrede o de forma incluso intencionada, pero hay que decir que el Maestro Jesús no fue un hombre célibe, fue un hombre que conoció el amor de pareja, el amor sexual, el amor emocional, el amor sentimental, el amor más profundo, y obviamente tuvo como su consorte, como su mujer, a María Magdalena. Entonces, bueno, algunos autores afirman que estas bodas de Canaán, pues son las propias bodas del Maestro Jesús, en donde se dice que cuando el vino se acabó, ¿no? El Maestro dijo, tráiganme esas ánforas, ¿no? De agua, y las transformó en vino. Es un mensaje de la transmutación, obviamente de las aguas, eh, tal y como están en ese estado blanquecino, en ese estado incluso antes del blanco, el negro, que ya hemos citado los 4 colores del proceso del mercurio. El mercurio es el agua sexual. Y en este caso, pues esta transformación nos está hablando de forma sintética de esa transformación, de esa metamorfosis de esa agua en esas 4 fases que ya hemos citado: el negro, el blanco, el amarillo y finalmente el rojo, el color del vino. Entonces, pues no es casualidad, ¿no? Otros autores señalan que estas bodas de Canaán pues eran las bodas de Pedro. Sin embargo, nosotros nos inclinamos a pensar que son las propias bodas del Maestro Jesús, porque es el protagonista, ¿no? De esta boda. Y de ahí viene pues muchas de estas parábolas, ¿no? Que hace mención a la llamada del reino, ¿no? Hace mención, por ejemplo, de cómo un rey, ¿no? En un momento determinado, cuando va a celebrar las bodas de su hijo, manda llamar a todos, ¿no? A todo el pueblo y a todos los que estaban pasando por ahí fueron invitados. Dice, una vez que llegaron los invitados, había gente que no estaba apropiadamente vestida para la boda. Y el rey entonces dice, echadlos a ellos, ¿no? Aquellos que no están vestidos de boda, a donde es el llanto y el crujir de dientes, ¿no? Claro, está haciendo referencia también a otro elemento alquimista bien importante, la fabricación de las llamadas, del llamado traje de bodas, ¿no? Ese traje de bodas no es otra cosa más que la elaboración o fabricación de los llamados cuerpos existenciales superiores del ser, que obviamente nos permiten asistir a las bodas del Señor. No es otra cosa más que tener presencia, asistencia, justamente en esas regiones superiores, en esos llamados recintos espirituales, o dicho de otra forma, dimensiones superiores del espacio y del cosmos, en donde obviamente tienen realidad y tienen presencia aquellos seres que han logrado conformar esos cuerpos de tipo espiritual. Entonces ahí es realmente cuando uno se convierte habitante del cielo, no porque te digan, oye, pues si te portas bien te vas al cielo. Va más allá de eso, ¿no? Hay que estar preparados para esa
capacidad de poder penetrar de forma consciente e inteligente en dichas regiones de luz. Bueno, y también nos hace recordar otros fragmentos, cuando por ejemplo pues el Maestro Jesús se encuentra con la samaritana y le dice, oye, dame de beber. Y justamente pues le dice, oye, pues si quieres que te dé del agua de vida eterna, ve por tu esposo y pues te enseñaré los misterios, ¿no? Los misterios de la transmutación, los misterios de la alquimia. Entonces, todas las referencias que encontramos en el Evangelio, básicamente son alusiones al trabajo interior, al trabajo alquimista y el trabajo psicológico. Aquí tenemos lo que ya mencioné en este caso de el diálogo entre Jesús y Nicodemo, que ustedes lo pueden encontrar precisamente en el Evangelio de Juan, versículo 3 y capítulo 3. Capítulo 3 y versículo 3. ¿Sí? Ya lo mencioné. Entonces, bueno, pues ya aquí tenemos otra gran referencia que pues lo cita justamente el Evangelio de la Cámara Nupcial, el Evangelio de Felipe, que forma parte pues de la tradición apócrifa, ¿no? Los evangelios apócrifos, o mejor llamados, en este caso de manera más exacta, evangelios gnósticos, porque de apócrifos no tiene nada, ¿no? La palabra apócrifo quiere decir que no tiene, no está registrado, no está, no ha sido corroborado, pero bueno, más allá de esa corroboración, ¿no? Realmente nos damos cuenta que fue Constantino el que se encargó de seleccionar, ¿no? Los libros que pues obviamente a su gusto y conveniencia pues se ajustaban al nacimiento de su propio imperio, ¿no? El imperio de Constantino, ¿no? Que pues de alguna forma fue la extensión del imperio romano. Bueno, pues acá también tenemos otro de los grandes milagros, que es la multiplicación de los 2 peces y los 5 panes, pues para alimentar a esas multitudes, ¿no? Que se contabilizaban por miles. Entonces, bueno, pues también esto tiene que ver pues con esos milagros, ¿no? Que ocurren justamente más allá del espacio físico, que podríamos decir son los milagros de la región etérica, ¿no? En donde obviamente pues todas estas situaciones de multiplicación, de desaparición, poder caminar entre las aguas sin hundirse, atravesar una pared de lado a lado, como lo hacían los discípulos del Buda, etcétera, pues son los milagros del Cristo, ¿no? Finalmente nos damos cuenta de que estos milagros del Cristo son producto del manejo dimensional, es decir, que realmente el Cristo tiene la capacidad no solamente de ingresar o penetrar en las regiones superiores del cosmos y de la creación, sino concretamente convertirse en habitante de dichas regiones. Hay que saber que estas regiones o dimensiones se dividen de manera básica en 7 dimensiones, a saber que en este caso, bueno, tenemos que contar la región física, la región etérica, la región astral, la región mental, la región causal, la región búdica y la región átmica. 7 regiones en concreto, en donde obviamente pues la más exaltada o la más pura, pues es la que se va acercando más hacia los cielos infinitos, hacia la morada del ser. Se dice que en la tradición hay 13 regiones, ¿no? 13 regiones de luz, que obviamente pues ya tienen que ver con los espacios superiores. Recordemos también que el árbol de la vida nos explica de manera muy específica cómo se subdividen esas regiones de luz, esas regiones superiores, lo que en la tradición mística o religiosa, no importa si es cristiana, budista, etcétera, le dan el nombre de cielos, ¿no? También hay una relación muy importante de Jesús con los niños, ¿no? Recordemos aquella frase donde dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando habla de esos niños, pues no solamente se refiere a los infantes, no solamente se refiere a los niños que cronológicamente van obviamente avanzando en esta etapa de la vida, ¿no? Que obviamente son inocentes, que son puros, que juegan, que no vacilan en expresarte tu amor, que son realmente personas que emanan de sí las virtudes de la esencia, dado que no están contaminados todavía por el ego. No solamente hace la referencia a ese tipo de niño, sino a aquellos niños, o mejor dicho, aquellos adultos que han recuperado esa inocencia perdida,
Es decir, que en el fondo han logrado recuperar esa inocencia, esa pureza que otrora, pues obviamente cuando tenían esa infancia, tenía, ¿no? Por eso se habla de la inocencia perdida, ¿no? De la infancia perdida, de recuperar esa inocencia, de recuperar esa niñez en nuestro corazón, ¿no? Pero como lo dice el maestro Samael, ¿no? No de esos niños que son berrinchudos, que son díscolos, que son groseros, que son obviamente egoicos, no, sino de esos niños que obviamente son agradecidos, que son humildes, de esos niños que obviamente te abrazan porque sienten el amor sin ningún tipo de condición, que no tienen estos rasgos mentales, estos rollos mentales de las clases sociales, del racismo, de sentirse superiores porque tienen un determinado grado de estudios, sino que son simples y sencillos, que entienden que todos somos iguales, que todos los seres humanos somos una gran familia y que más allá de las fronteras, realmente lo que debería de prevalecer es la unidad de los pueblos, la unidad entre las naciones, la unidad de los individuos, abatir esa pobreza, que realmente exista una unidad también en el reparto de esta riqueza que nos ha entregado la divinidad en esta tierra. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Que recuperemos esos valores trascendentales y que cada día nos vayamos haciendo más bondadosos, que recuperemos nuestra esencia humana en el contexto más profundo, así como son los niños, ¿no? Sin prejuicios, sin complicaciones mentales. Veamos cómo son los niños, son felices, no requieren realmente juguetes ostentosos o caros para ser felices o estar alegres. Un niño le das una piedra y si con esa piedra se pone a jugar y es feliz, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ir recuperando psicológicamente. Y como ya lo mencioné, ¿no? En este caso, la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser se clasifican en tres aspectos importantes: el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Tres cuerpos que lamentablemente hoy por hoy en la gran mayoría de la humanidad no se tienen creados. ¿Y cómo podemos tener evidencia de que no están creados? Pues muy simple y muy sencillo, no los podemos usar, ¿no? Por ejemplo, quien tiene y posee un cuerpo astral, pues puede penetrar de forma consciente en la región astral. Puede realizar los llamados viajes astrales a voluntad, puede viajar por el planeta, puede viajar incluso a otros planetas, ¿no? Aunque la ciencia formal se pueda reír de nosotros, existen los viajes interespaciales, inclusive sin la necesidad de navíos, sin necesidad de tener una nave cósmica, ni mucho menos, o una nave extraterrestre. El cuerpo astral puede realizar ese tipo de viajes, pero hay que tenerlo, hay que fabricarlo entonces previamente. Lo mismo el cuerpo mental. Cuando alguien posee y ha fabricado su cuerpo mental, pues obviamente puede penetrar en la región mental. Y en esa región obviamente pues ocurren cosas realmente sorprendentes. Es el mundo de las ideas arquetípicas. Quiere decir que realmente todo, exclusivamente todo lo que existe en este mundo, pues ha sido creado previamente en la región mental. Se dice, por ejemplo, que grandes científicos, ¿no? Por ejemplo, como Einstein y otros muchos más, Newton, etcétera, realmente todas esas fórmulas matemáticas, esos inventos de tipo superior que han ayudado a la humanidad en su evolución tecnológica y científica, pues fueron traídos de esa región mental, ¿no? Al contrario, obviamente, de las mentes que han traído al mundo armas, experimentos tenebrosos, etcétera, se puede decir que los han encontrado en su contraparte inferior. Me refiero al mental inferior. Así como existe un astral superior, existe un astral inferior y existe un mental superior y un mental inferior. Y en el caso del cuerpo causal, el cuerpo del alma, la región del alma, pues obviamente también hay que crear ese cuerpo, ¿no? El cuerpo de las causas naturales. Y con ello, pues obviamente cambiamos nuestro destino. Bueno, pues esto que no forma parte del mensaje de la Navidad, pues tiene que ver con este mensaje que encontramos en el Apocalipsis. Digo, es un tema aparte, ¿no? El poder estudiar el Apocalipsis también lo vamos a hacer. Ahorita, bueno, pues básicamente retomar que para poder nosotros irnos conectando con ese principio Cristo, pues tenemos que ir logrando el ascenso de la serpiente o de las 7 serpientes. Los 7 fuegos, que en este caso pues arden, ¿no? En sus correspondientes
em, 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 pues sí, vasos o lumbreras, realmente representan los 7 chakras, ¿no? Que en este caso, bueno, obviamente, pues están conectados con los órganos biológicos del ser humano, con las glándulas, y que obviamente pues tienen funciones extraordinarias, ¿no? No solamente ayudan a mantener el cuerpo físico en un estado de euritmia, de perfección, en un estado de salud permanente, sino que también nos ayudan a despertar esos poderes internos. El chakra, por ejemplo, Muladhara, pues está asociado a la tierra, ¿sí? En este caso, pues también es donde comentábamos, se inicia el proceso del despertar del fuego. Y bueno, también otro de los aspectos interesantes de esta Navidad, que se dice que, bueno, cuando nace el Cristo en el iniciado, se conoce como la iniciación de Tiferet. Tiferet en Cábala, pues está representada por la región causal. Y Tiferet también es el alma humana. Entonces se dice que la iniciación de Tiferet es la iniciación del alma humana cuando precisamente nace en el corazón de ese iniciado, de ese adepto, justamente el niño Cristo, como energía suprema, energía superior. Y entonces ese hombre imperfecto se va acercando a la perfección. Recordemos, por lo tanto, que el Cristo como fuerza cósmica se puede encarnar y se puede humanizar. Por eso el misterio del Cristo es la esencia del Salvador salvandus, el que salva desde adentro. Por eso quienes piensan o creen que sencillamente una creencia nos puede salvar, lamentablemente están equivocados y lo decimos con todo el respeto. Hay quienes dicen, no, acepta a Cristo y ya con eso, y sencillamente con aceptar al Cristo, ya está salvado. Se requiere algo más. No solamente aceptar al Cristo, porque sí, es importante aceptar al Cristo, aceptar su doctrina, aceptar la transformación, porque hay quienes aceptan la doctrina, pero no aceptan la transformación, es decir, no llevan esta doctrina a los hechos, a la práctica. De nada sirve entonces. Entonces, no solamente es la teoría, es la práctica, es la praxis. Y la iniciación de Tiferet nos pone en práctica que esa energía finalmente pueda encarnarse en nosotros, advenga hacia nosotros y nazca en nuestros corazones. De ahí esta imagen precisamente del Sagrado Corazón de Jesús, porque entonces quiere decir que realmente el Cristo puede nacer en nosotros. Ese Cristo que se encarna, ese Cristo que viene a nosotros, que adviene a nosotros con una energía realmente superior, puede transformarnos, puede lograr una metamorfosis, pero tenemos que darle cabida en el corazón. Y cuando esa energía entra al corazón, pues es un gran fuego que nunca se apaga y que obviamente va permitiendo el proceso gradual del iniciado de la eliminación de sus defectos, la eliminación de los defectos psicológicos del ego, hasta lograr obviamente su perfección total y absoluta. Cuando ocurre esto, pues es lo que se conoce como el misterio de la cristificación. Un hombre se puede transformar en un superhombre, un hombre se puede transformar en un dios. Por eso los antiguos, en las antiguas culturas, no se equivocaban cuando hablaban, por ejemplo, de los dioses, ¿no? En plural inclusive, ¿no? Porque claro, detrás de cada ser humano, en potencia existe un Dios, ¿no? Y eso obviamente nos habla de la pluralidad de la divinidad, ¿no? La unidad múltiple perfecta no es otra cosa más que Dios emanando de sí pequeñas esencias, pequeñas, digamos, llamitas, ¿no? Chispas divinales que tienen el derecho también de convertirse en soles divinos, ¿no? Ese es el misterio de la cristificación, la posibilidad de trascender lo humano en lo divino. Los antiguos teotihuacanos decían, ¿no? En relación a su ciudadela, la gran Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se vuelven dioses, ¿no? Aseveraban entonces que en ese lugar, en ese recinto, en esa ciudadela, en esa ciudad sagrada, los hombres se preparaban para convertirse en dioses, ¿no? Y no exageraban la expresión. Obviamente también en el antiguo México prehispánico conocieron los misterios del Cristo, tanto así que su guía, el Cristo mexicano Quetzalcóatl, pues obviamente les enseñó esos misterios. Lo mismo que ocurría en las tierras del sur de México y de Centroamérica, en la cultura maya, con Cuculcán, ¿no? Cuculcán es el dios entre los mayas. Y si nos vamos al sur de América, entre los pueblos incaicos, tenemos también, obviamente, el Cristo, ¿no? Encarnado en Manco Cápac, ¿sí? Obviamente una de las personificaciones del Cristo.
en las antiguas culturas incaicas. Así que bueno, realmente nos vamos dando cuenta que la cristificación no es exclusiva de un individuo, realmente es una capacidad que tiene en potencia cada ser humano para poder desarrollarla. Y obviamente, como decía el propio Cristo, ¿no? Los milagros que yo hago, ustedes los pueden hacer y más, ¿no? Y si esto lo declara el Maestro Jesús, es porque nos está dando a entender que en la realidad espiritual de cada ser humano, sea hombre o sea mujer, porque aquí no hay exclusivas, cualquiera puede lograr esa transformación. Y bueno, hacer como hacía el Maestro Jesús, ¿no? Curar a los enfermos, darle vida, obviamente, a aquellos que estaban muertos, quitarle, o darle, en este caso, la vista a los ciegos, recuperarle la capacidad de transitar el camino interior a los cojos, escuchar los mensajes que vienen de lo alto a los sordos, hacerles ver el camino a aquellos que pues obviamente son escépticos, curar a los leprosos que tienen sus carnes totalmente podridas, ¿no? No solamente en el sentido biológico o de salud física, sino sobre todo de salud espiritual. Si nosotros nos pudiésemos ver de cuerpo entero, me refiero, si pudiésemos ver la constitución psicológica interna de cada uno de nosotros, pues yo creo que hasta nos daría algún infarto, definitivamente, ¿no? Al ver cómo estamos podridos por dentro, ¿no? Que nuestros cuerpos existenciales están llenos de larvas, nuestro cuerpo etérico principalmente. En fin, entonces, bueno, esto tiene que ver precisamente con todo este proceso de salvación del alma. Quienes piensen que únicamente Cristo vino a dar su sangre de manera, pues ahora sí que por parte de aquellos que le llevaron a esa tortura, porque bueno, me hace recordar un poquito la película La Pasión del Cristo, que es una de las películas más crudas, ¿no? que han aparecido, pero bueno, el director de la película, Mel Gibson, se basó precisamente en un estudio muy amplio, justamente en la sábana de Turín, donde pues bueno, se dice que esa imagen corresponde a la imagen real del Cristo. Y bueno, obviamente todas estas mutilaciones, estas heridas, todas estas laceraciones que recibió por parte de los soldados romanos, eh, pues nos habla, ¿no? Precisamente de que todo el sufrimiento, ¿no? Que tuvo ese ser espiritual, ese ser divino, hasta obviamente someterlo, ¿no? A la cruz y llevarlo a su muerte, ¿no? Mucha gente, pues obviamente incluso hoy en día duda de la resurrección del Maestro Jesús. Una de estas evidencias, pues la encontramos en la sábana santa, en donde justamente se ha logrado detectar un tipo de radiación especial que dejó impregnada en esa sábana la imagen del Cristo de cuerpo entero, ¿no? Tanto por la parte frontal como por la parte posterior. Todas las heridas están manifiestas en esa sábana. Sin embargo, la Iglesia Católica, digo, y lo digo con mucho respeto, sin afán de hacer crítica, pero bueno, se encargó de hacer creer a la gente que la muerte de nuestro Señor el Cristo iba a eliminar, ¿no? Definitivamente, digamos, los pecados, ¿no? De toda la humanidad. Si bien es cierto que purifica, ¿no? Purifica en ese momento, en esa época de Piscis, la atmósfera astral para que la humanidad se acerque al mensaje, se acerque a la doctrina y obviamente poniéndola en práctica se pueda salvar. Lo que sí es cierto es que hoy por hoy no es suficiente, ¿no? No es suficiente decir, sí, acepto al Cristo y con su muerte ya somos salvos. No es suficiente. ¿Por qué? Porque realmente el Cristo tiene que advenir a nosotros a través del nacimiento segundo. De otra manera, la Navidad no tendría sentido. Vuelvo a repetir, sí, hay un baño en este momento, en ese instante, en todo el planeta Tierra. La energía crística está presente, está ambulando, está recorriendo todo el planeta, está tratando de tocar nuestros corazones, hacernos entender que hay un propósito superior y que no solamente es la vida para estar buscando el dinero y las cosas materiales, que no solamente la vida es para pasarnos años de estudios en una universidad, acumulando títulos de maestrías, doctorados y mil cosas más. Realmente el propósito de la vida es lograr la trascendencia espiritual
y no la logramos solos, solamente la logramos a través del acompañamiento de una energía superior, que es la energía del Cristo. El Cristo cósmico, no olviden entonces que es una energía que se puede individualizar, que se puede personalizar. Si el Cristo Jesús lo logró, pues antes de él lo lograron también otros, y después de él también otros lo lograron. Recordemos que los propios apóstoles también alcanzaron su propia cristificación y entonces se convirtieron en apóstoles. El apóstol es obviamente aquel que sigue el ejemplo de su maestro, y no solamente lo siguieron en la palabra, lo siguieron en los hechos. Así que bueno, de eso se trata realmente, de la salvación del alma. Busquémosla, mis queridos amigos, mis queridos hermanos del corazón, porque es la única forma en la cual nosotros nos acercamos realmente a los misterios de Dios. Y bueno, con esto finalizamos esta segunda entrega, esta segunda parte, y bueno, de alguna manera les hemos compartido este tema, esperando, bueno, que sea no solamente de su agrado, sino que sirva de reflexión. Obviamente a este tema se le acompañan otros temas que nos permiten entender cada uno de esos aspectos que hemos comentado, y para ello, bueno, obviamente vamos a tener que seguir haciendo más estudios de otras culturas, de otras simbologías, seguir ahondando más en la cábala, seguir ahondando más en la alquimia, entender un poquito más ese proceso interior en el ser humano, etcétera, y cómo ir logrando esos pasos de manera fehaciente y de manera práctica en nuestro propio interior. Así que, por lo tanto, esto no es una simple creencia, no es una postura de tipo teórica, realmente es un estilo de vida que se consagra en la edificación a cada paso que damos de ese camino interior, de esa estructura espiritual que obviamente nos acerca a lo que podríamos llamar la morada de Dios. Hasta aquí estas palabras, mis queridos amigos y amigas. Que Dios me los bendiga y seguimos en la siguiente entrega.